Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima, desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 27. La transfiguración sobre el monte Tabor. Desde el albergue de Hadad Rimón, dirigióse Jesús hacia el este, a Quislot Tabor, al pie del monte Tabor, hacia el sur, a unas 3 horas de Rimón. En el camino se allegaron a él poco a poco los discípulos que habían sido enviados a misionar. En Quislot se reunió de nuevo gran multitud de viajeros que venían de Jerusalén en torno de Jesús. Aquí enseñó y sanó a algunos enfermos. Por la tarde envió a los discípulos a derecha e izquierda en torno de la montaña, para que enseñasen y sanasen. Él se reservó consigo a Pedro, Santiago el Mayor y a Juan, y con ellos subió al monte Tabor. Emplearon como 2 horas, pues Jesús se detenía con frecuencia en cavernas y lugares donde habían estado profetas. Les enseñaba y rezaba con ellos. No habían llevado consigo alimento alguno. Jesús se lo había prohibido, diciéndoles que se sentirían saciados. La cumbre del monte ofrecía una hermosa vista. Había un vasto lugar cercado y plantado de árboles, y el piso estaba cubierto de hierbas aromáticas y de flores. Había oculta una fuente de agua, a la cual se le daba salida a voluntad, y saltaba un chorro de agua fresca y clara. Allí se refrescaron y lavaron los pies. Jesús se dirigió a un lugar, como una excavación en la roca, que tenía semejanza con el de oración del huerto de los olivos. Era vasto y se podía caminar dentro. Jesús continuó su enseñanza. Habló de la oración que se hace de rodillas y dijo que debían orar aquí con las manos levantadas. Les enseñó sobre el Padre Nuestro, mezclando algunos salmos, y ellos rezaron de rodillas en torno de Jesús. Jesús se hincó delante de ellos, y mientras oraba, les declaraba la oración, y les habló de la creación y de la redención. Les habló lleno de amor y de bondad. Los apóstoles estaban como fuera de sí. Les había dicho al principio que quería mostrarles lo que Él era, que convenía lo viesen en gloria para que no dudasen cuando lo viesen despreciado, maltratado y dejado de su divinidad en su pasión y muerte. El sol se había puesto ya, y estaba oscuro, pero ellos ni se dieron cuenta. Tanto era el entusiasmo de ver a Jesús y oír sus palabras. Se ponía por momentos más resplandeciente y se veían ángeles en torno de él. Pedro los veía también y por eso interrumpió a Jesús y preguntó: «Maestro, ¿qué es esto?». Jesús le dijo: «Ellos me sirven». Pedro volvió a decir: «Maestro, aquí estamos, nosotros queremos servirte en todo». Esto lo dijo con entusiasmo, levantando los brazos. Jesús seguía enseñando mientras se esparcía en torno un aroma celestial, y los apóstoles se sentían contentos, fuera de sí. Jesús brillaba cada vez más, y era como transparente. El resplandor era tan grande en torno de Jesús, que a pesar de ser ya de noche, se veía hasta la más pequeña hierba como en pleno día. Los apóstoles se sintieron tan conmovidos y fuera de sí, que se cubrieron las cabezas e inclinaron el rostro a tierra. Eran como las 12 de la noche cuando vi esta gloria en todo su apogeo. Desde el cielo venía una línea de luz y los espíritus se movían en ese resplandor. Unos eran pequeños, de otros se veían solo los rostros resplandecientes, algunos ángeles vestidos como sacerdotes, otros como guerreros. Todos estos espíritus tenían algo de característico y con su aparición recibían los apóstoles una especial ayuda en fuerza, contento, iluminación y renuevo. Estos ángeles estaban en continuo movimiento. Los apóstoles estaban como en éxtasis, caídos sobre sus rostros. De pronto he visto entrar, en la luz que rodeaba a Jesús, a 3 seres resplandecientes. Llegaron en una forma natural, como quien viniendo de la oscuridad entra a un lugar de luz. 2 aparecieron más distintos y más corpóreos. Hablaron con Jesús y eran Elías y Moisés. La tercera aparición no habló.
era más espiritual y tenue, y era el profeta Malaquías. Yo oía cómo Moisés y Elías saludaban a Jesús, y cómo él hablaba de la redención y de su pasión. Su encuentro era natural, como acostumbrado. Moisés y Elías no aparecieron ancianos y demacrados, como yo los había visto en la tierra, sino más jóvenes y más atrayentes. Moisés era más alto, más majestuoso y venerable que Elías. Tenía sobre la frente como dos cuernos o excrescencias brillantes y vestía una túnica larga. Era un hombre imponente como un preceptor, serio, pero justo y sencillo. Dijo a Jesús cómo se alegraba de ver de nuevo a aquel que le había guiado a través del desierto con el pueblo sacado de Egipto, al que ahora iba a salvar y a redimir del pecado. Recordó muchas cosas de sus tiempos, que eran figuras de estos hechos de ahora, y habló del Cordero Pascual y del Cordero de Dios. Elías era diferente de Moisés, era más delicado, amable y manso, pero tanto Moisés como Elías eran muy diferentes en su aparición que Malaquías. En ambos se podía ver en sus rostros y semblante formas vívidas, formas de hombres, aunque glorificados. Malaquías aparecía muy diferente. Su rostro no recordaba algo mortal y corpóreo, sino todo espiritual, tal como ángel que era. Era una aparición de aspecto más callado y más espiritual, el semblante de uno que cumple una misión angélica. Jesús habló con ellos de todos los dolores que había sufrido hasta entonces y de todos los que le aguardaban aún. Describió toda su vida mortal, punto por punto. Elías y Moisés expresaban a veces su compasión y admiración, consolaban al Señor y alababan a Dios de todos los beneficios de la redención. Hablaban de aquellas cosas que habían sido figuras de estos misterios y daban gracias a Dios de que se hubiese compadecido de su pueblo desde la eternidad. Malaquías estaba presente a todo, pero no habló. Los apóstoles levantaron entonces sus cabezas y miraron mucho tiempo a Moisés, a Elías y a Malaquías. Cuando Jesús habló de su pasión y de su muerte en la cruz, extendió sus brazos en cruz y dijo: Así será levantado el Hijo de Dios. Su rostro estaba vuelto al sur y lleno de luz, mientras su vestido era blanco como la nieve. Jesús, los profetas y aún los apóstoles estaban levantados del suelo. Mientras tanto desaparecieron Moisés y Elías hacia el este, y Malaquías hacia el oeste, y se perdieron en la oscuridad. Fue entonces cuando Pedro, fuera de sí, dijo: Maestro, es bueno para nosotros estarnos aquí. Queremos edificar 3 viviendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pensaba él que no necesitaban más otro cielo. Era tan dulce estar allí y eran tan felices. Entendía unas viviendas donde honrar y venerar a estos santos, que vivirían con ellos. Todo esto lo dijo como fuera de sí de contento, por el éxtasis, y no sabía lo que decía. Cuando volvieron en sí, vino una nube blanca y tenue sobre ellos, como la neblina que cae por la mañana, y sobre Jesús se visto el cielo abierto y la figura de la Santísima Trinidad, Dios Padre sobre su trono, como un anciano pontífice, y a sus pies coros de ángeles y muchas apariciones. Una onda de luz se posó sobre Jesús, y como un susurro suave y penetrante, llegó la voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Esto llenó a los apóstoles de miedo y reverencia. Echaron sus rostros a tierra y volvieron a sentirse hombres flacos y débiles, que habían contemplado la grandeza de Dios. Estaban ahora con temor delante de Jesús, sobre el cual habían oído resonar la voz de Dios Padre. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Se levantaron del suelo y vieron a Jesús solo. Eran como las 3 de la mañana. La aurora ya aparecía, y pesada neblina se depositaba sobre los campos al pie de la montaña. Los apóstoles estaban aún temerosos y serios. Jesús les dijo cómo les había hecho ver la transfiguración del Hijo del Hombre
para fortalecer su fe, para que no desmayasen cuando lo vieran maltratado por los pecados del mundo en manos de los impíos, para que no se escandalizasen cuando vieran sus humillaciones en la pasión, y pudiera fortalecer también a los demás apóstoles. Recordó de nuevo la profesión de fe de Pedro, que le había reconocido antes que los demás como Dios, y habló de la piedra sobre la cual quería fundar su iglesia. Rezaron aún algún tiempo, y con el clarear del día comenzaron a bajar la montaña por el noreste. Mientras bajaban, les mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Se recordaron del aviso y se mostraron desde entonces más reverentes y pensaban en la voz que habían oído. A este, escuchad. Sentían pesar y miedo de las anteriores dudas y faltas de fe. Cuando luego se fueron acostumbrando con el claror y volvieron a las cosas de cada día, se iban comunicando sus pensamientos y preguntaban lo que significaría hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. No se atrevían por el momento a preguntar sobre esta duda a Jesucristo. No habían llegado aún al pie del monte cuando vieron que venían gentes con enfermos, a los cuales Jesús consoló y sanó de sus dolencias. La gente se asustaba ahora al verlo. Había aún en su semblante algo de sobrenatural, de resplandor y de desacostumbrado. Un poco más abajo estaban reunidas muchas personas en torno de los discípulos enviados el día anterior a misionar. Había entre la multitud algunos escribas. Esta gente venía de la fiesta en viaje a sus casas, y de paso se juntaron en torno de los apóstoles, y con ellos se habían dirigido hasta aquí, esperando a Jesús. Jesús los encontró en una disputa con sus discípulos. Cuando vieron acercarse a Jesús, corrieron algunos a su encuentro, los saludaron, pero se espantaron al ver su rostro, pues quedaba todavía algún rastro de la divinidad en su semblante. Los otros apóstoles también notaron en la seriedad y temor de los tres testigos de que algo maravilloso había tenido lugar en el monte. Como preguntar a Jesús por qué estaban discutiendo, se adelantó un hombre de Amtar, población de las montañas de Galilea, lugar donde había tenido lugar el hecho de Lázaro y el rico Epulón. Se echó a los pies de Jesús y le rogó que quisiera ayudar a su hijo único, que era lunático y poseído de un demonio mudo que lo maltrataba, arrojándolo a veces al fuego o en el agua, y lo maltrataba de tal manera que le hacía clamar por el dolor. Decía que se lo había presentado en Amtar a sus apóstoles, pero que no lo habían podido librar del demonio, y que sobre esto estaban ahora disputando con ellos y los escribas. Dijo Jesús entonces: «Oh generación infiel y perversa, ¿cuánto tiempo estaré todavía con vosotros? ¿Y por cuánto tiempo os tendré que aguantar aún?» Mandó luego al hombre que le trajese al niño. El hombre trajo a su hijo, al cual había conducido hasta allí sobre sus hombros, como una oveja. Ahora lo traía de la mano. Al ver a Jesús, comenzó a debatirse furiosamente, y el demonio lo echó al suelo. Se retorcía y se agitaba mientras la baba le salía de la boca. Jesús lo mandó a aquietarse, y se quedó tranquilo. Preguntó al padre desde cuándo tenía este mal, y el padre dijo que desde la niñez. «Si tú puedes algo, ayúdanos. Ten compasión de nosotros». Jesús contestó: «Si tú puedes creer, a quien tiene fe todo le es posible». El padre exclamó sollozando: «Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad». A esta exclamación fuerte del padre se acercaron los del pueblo que se habían mantenido apartados. Jesús levantó su mano en son de conminación hacia el niño y dijo: «Espíritu mudo e inmundo, yo te mando. Sal de ese niño y no vuelvas jamás a él». Clamó fuertemente el espíritu en el niño. Lo maltrató y salió de él. El niño quedó tendido como muerto, pálido y sin movimiento. Muchos de los presentes dijeron, al ver que no volvía en sí y no lograban hacerlo reaccionar: «Está muerto».
y bien muerto. Jesús lo tomó de la mano, lo levantó sano y bueno y se lo entregó al Padre, después de unas palabras de amonestación. El Padre agradeció con lágrimas y con alabanzas, y todos los presentes alabaron al Señor. Todo esto sucedió como a unas 3/4 de hora de un pequeño lugar al pie del Tabor, donde el año anterior había sanado Jesús de la lepra al dueño del lugar, cuando el niño siervo de aquel se presentó a Jesús rogando por su Señor. Jesús anduvo luego con sus discípulos por delante de Caná, a través del valle de los baños de Betulia, hasta llegar al pueblo de Totaim, a 3 horas de Cafarnaúm. Andaba casi siempre por caminos no principales, para evitar el concurso de gentes que venían en grandes cantidades de las fiestas de Jerusalén. Marchaban en grupos, y Jesús a veces estaba solo, y a veces se juntaba con uno de los grupos. En este camino se le juntaron los apóstoles que habían sido testigos de la transfiguración, y le preguntaron la explicación de esas palabras, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sobre esto habían estado disputando y pensando a solas. Sobre esto decían: los escribas enseñan que antes de la resurrección debe venir Elías. Jesús respondió: Elías ha de venir y ha de restaurar todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ha venido ya. Pero ellos no lo conocieron. Al contrario, hicieron con él lo que quisieron, según está escrito de él. De la misma manera sufrirá de ellos el Hijo del Hombre. Habló otras cosas más, y ellos entendieron que se refería a Juan Bautista. Cuando estuvieron reunidos todos los discípulos en el albergue junto a Dotaim, preguntaron por qué no habían podido ellos echar al demonio mudo del niño. Jesús les dijo: por causa de vuestra incredulidad. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: pásate de allí, y él se movería, y nada os sería imposible. Esta clase de demonios solo se echa con oración y ayuno. Les enseñó cómo debían quebrar la resistencia del demonio, cómo la fe debe animar esta acción, cómo ésta se fortifica con el ayuno y la oración. En cuanto se le quita dentro de sí la fuerza al enemigo que se quiere echar del cuerpo de los demás.